Víctor Gutiérrez Olivares, estoy en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, en enlace jurídico. Para nosotros es un placer compartir con ustedes una serie de conocimientos. Es un día importante para todos los que ejercemos la docencia, puesto que hoy, 15 de mayo, celebramos a todos aquellos que hemos transmitido conocimientos. No solamente los maestros frente a grupo, los padres también son maestros, las madres, nuestros tutores, amigos, todos nos hemos convertido en algún momento de nuestra vida en docente. Precisamente yo me formé como pedagogo y estoy en la Secretaría de Educación Pública en educación especial. Soy maestro frente a grupo, tengo 26 años ejerciendo frente a grupo con niños especiales y bueno, estos últimos 4 o 5 años he estado apoyando en enlace jurídico y uno de los temas que nos ha apasionado y precisamente salió de uno de nuestros grupos que dimos clases fue el de trata de personas. Entonces, hoy vamos a compartir con ustedes radiografía clínica y forense de la trata de personas, perfil criminológico, psiquiátrico y psicológico del tratante de personas y sus víctimas. Es una fuerza de colisión. Bueno, vamos a empezar con este. Tu muñeco. Pedófilo, Dile. pedófilo. ¿Por qué le pusiste así? Oye, me gusta ese nombre. ¿Te gusta ese nombre? ¿Dónde escuchaste ese nombre? En un video. En un video. En un video. ¿En dónde escuchaste ese video? En el Facebook. En el Face. Pero- ¿En el Face lo viste? ¿Y qué más había en Face? Mira, ya me quedó. Sí. Ajá. ¿Qué otros videos había? Uno de risa y otro de temas de casos y no me acuerdo de qué más. ¿Qué más había? Mira, uno de nombre que te dije. ¿De qué? El nombre que te dije, Ajá. había cosas de así. ¿Y qué hacía ese muñeco? ¿O quién se llamaba así? Un perro. Un perro. Ok. Entonces, ¿qué te parece si le pongamos otro nombre mejor? ¿Sí? ¿Cómo sería bueno que le llamáramos? ¿Dónde? ¿Cómo le podríamos llamar también? Pepe, ¿no? ¿Pepe? Ah, muy bien. Entonces, ¿te parece que se llame Pepe? Ok. Tu muñeco. Bueno, una cosa que nos impactó es uno de los niños de tercer año de primaria en una actividad que hicimos, un muñequito que se construye, el quitapenas o quitapesares. Les decimos que le pongan un nombre a ese muñequito le decimos que le pueden contar los niños sus penas, sus tristezas y que se las va a comer el muñequito y al otro día se van a sentir muy contentos. Es una especie de psicoterapia. En las escuelas, pues no se hace psicoterapia, pero es una forma de poder trabajar con los niños todos los miedos que ellos afrontan. Y bueno, desde siempre la historia se ha preguntado por qué algunas personas pueden cometer algunos hechos de sangre, por qué algunos de ellos se pueden fascinar con ella, qué es lo que les habita a estas personas para que en un momento dado puedan privar de la vida o qué es esa fuerza que contrae los cuerpos. Por ejemplo, en esta diapositiva, ustedes pueden ver que en el 2019 hay un cuerpo que dirían que es la araña, como lo exponen en la película El Exorcista, pero más que ser una araña, que estar poseído, es tétanos. Aquí la imagen de 1809 nos refleja una persona que está padeciendo tétanos y tienden a esa rigidez y a esta forma que algunos decían que estaban poseídos por los demonios. Entonces siempre se ha buscado cómo arrancar esa maldad, esas personas que se pueden
fascinar castigando, eliminando al otro, gozando con la sangre, eliminarlo. Entonces hubo un grupo de sacerdotes que trataba mediante la religión exorcizar. Va avanzando la ciencia para entender qué pasa con esos cuerpos y finalmente aparece un especialista que se le denominó demonólogos. ¿Quiénes son estos demonólogos? Estos que trataban de entender qué demonios estaban habitando esos cuerpos. Hoy en día a esa demonología se le llama criminólogos. La criminología es una ciencia sintética, causal, explicativa. ¿Qué es lo que estudia la criminología? La criminología trabaja con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué alguien puede asesinar? ¿Por qué alguien puede secuestrar? ¿Por qué alguien puede trabajar vendiendo cuerpos, órganos o prostituyendo mujeres, hombres, ancianas, niños, entre otros? Entonces, la criminología trata de responder esa pregunta, el por qué. Pero hay otra de las ramas de la criminología que es la criminalística. La criminalística es entender el cómo. ¿Qué se utilizó para asesinar a una persona, para robarla, para asfixiarla, para extorsionarla, para secuestrarla, para levantarla, entre otros crímenes? Entonces, las ramas de la criminalística pues ya son la medicina, es la psicología forense, la antropología forense, odontología forense y un sinnúmero de profesiones que tratan de explicar en la oralidad a los jueces por qué alguien tuvo una conducta que eliminó al otro o lo cosificó. En la historia hemos tenido criminales famosos, asesinos seriales, que como Chikatilo, ¿verdad? Esa persona que no tiene cuerpo, pelo, abría los cuerpos de los menores, sacaba sus entrañas y se las vertía en el cuerpo. Entonces, como él, tenemos una serie de asesinos. Ahí el que tiene lentes, este masculino, recordemos que fue uno de los primeros asesinos seriales que tuvimos en México, conocido como el Goyo Cárdenas. No me quiero entretener tanto en estos distintos criminales que ha habido a lo largo y ancho de la historia, pero no solamente han sido hombres adultos, mujeres adultas, sino también niños, desde Robert Thompson y John Venables, que asesinaron a un niño de 2 años de edad, lo sodomizaron, con la barra le deshicieron el cráneo. Tenemos el caso emblemático de Edgar Jiménez Lugo, este niño conocido como el niño sicario, ¿verdad? Entonces, como él, varios, el petizo orejudo, ese que tiene una como liga, que asesinaba a sus víctimas, un clavo muy grande se lo atravesó en el cráneo de a una niña de 4 años de edad y podría entretenerme diciéndoles todos estos crímenes que ha existido. Pero primero tenemos que empezar haciendo una diferencia que no es lo mismo un crimen, un criminal y la criminalidad que un delincuente, el delito y la delincuencia. El crimen es una conducta. Las conductas conocemos básicamente cuatro. La conducta que se espera de los otros para sociabilizarnos. El que renuncies a ti y veamos que hay un tercero que puedes afectar. Es la conducta que todos esperaríamos, una conducta de empatía, de poder contener nuestras violencias y poder estar trabajando con el otro. Tenemos después la conducta asocial, es aquella conducta en la que se aísla la persona, pero si bien es cierto que se aísla como el ermitaño o el adolescente, no afecta al medio, o sea, puede estar todo el día el adolescente durmiendo, ya por la noche se despierta para irse con los amigos y le dicen pinta la casa, ayuda a esto y no quiere participar, pero no hace algo para que la casa alguien deje de pintar, se vuelve asocial,
social sin sociedad. Después viene una conducta parasocial. La conducta parasocial es aquella conducta autopunitiva, donde la persona puede hacerse tatuajes, piercing, hacerse cutting, cortarse la parte del cuerpo, hacerse escarceos que se levantan parte de la piel y con ellos se hacen especie de tatuajes o meterse algunos metales en diferentes partes del cuerpo. Se prostituyen, se drogan, tienen lo que se llama una adicción, pero teníamos que entender la palabra adicción. Adicción es a sin dicción. Dicción es esta palabra que significa hablar. La persona que son adictas se quedaron sin palabras de comunicar, que necesitan hablar con los padres, con los hermanos, con familiares, con los amigos. Como nadie quiere estar atento de ellos, entonces utilizan algún tipo de droga, tabaco, marihuana, cocaína, metafetaminas, entre otras. Entonces, cuando los padres, los amigos ven que está drogado, es cuando le dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo haces? Y entonces, esto se llaman ganancias secundarias, se dan cuenta que solamente estando bajo los influjos de drogas, la gente se fijó en ellos. Por eso esas adicciones se quedaron sin palabras y tratan de comunicar con otra cosa, con una conducta, con una sustancia que ingieren. Bueno, entonces hay una conducta que ya contraviene a todos, que es una conducta antisocial, que va contra la sociedad. Pero no todas las conductas antisociales son delitos, pero sí todos los delitos son conductas antisociales. ¿Qué es una conducta antisocial? Es aquel que se mete a un centro de conveniencia, se roba unas cervezas por quedar bien con los amigos o porque fue un reto o porque molesto no supo contener su ira y eliminó al otro. Entonces, la criminología, el lenguaje es criminal, que es el sujeto que tiene una conducta antisocial. El crimen es esa conducta que él hace, que puede ser retener una persona contra su voluntad, privarla de la vida, extorsionarla, secuestrarla, entre otras. Y la criminalidad es ese conjunto de conductas criminales, la extorsión, el robo, el levantamiento, entre otras. Pero cuando pasan a la parte de delito, delincuente, delincuencia, cuando esto es un lenguaje normativo. ¿Dónde se va a encontrar ese lenguaje normativo? Lo vamos a encontrar en el Código Penal, donde están descritas cuáles conductas no son permitidas y rebasan la norma de lo que está establecido para que no caigamos en la anomia. La anomia es quedarse sin norma. Sin nomos, normas. Entonces, ahí se van registrando que hay unas conductas que contravienen la convivencia. Entonces, el posesionarte tú de un objeto, de un auto, por ejemplo, que no te pertenece, entonces esto se describe como robo. Entonces aparece robo si alguien se lleva una persona contra su voluntad, pues es secuestro, ahora le llaman levantones. Y cada una de estas conductas se describen exactamente en el Código Penal. Esos son los delitos, las conductas que son sancionables. ¿Y cómo se va a castigar, ya sea pecuniariamente o privativa de la libertad, mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales? Es donde está qué se va a hacer con una persona que asesina, que roba, que secuestra, que extorsiona, entre otras. Y todo esto hace que haya un orden, que exista un gobierno. ¿De dónde viene la palabra gobierno? Nos dice Michel Foucault. Gobierno quiere decir un control de conductas finalmente. Eso es lo que conforma el Estado mexicano. Y bueno, dentro de esas conductas que nosotros tratamos de erradicar, sabemos que desde el ámbito de la tríada del estudio forense, el abordaje de la trata de personas exige direccionar el fenómeno desde tres frentes periciales
interconectados. ¿Qué hace el abogado? Define entonces qué delito fue el que se cometió. ¿Cuál va a ser la sanción o el señalamiento que se le hace a ese sujeto? Como decíamos desde la criminología, se le llama criminal, que aquí es imputado por un delito que cometió. Se le va a dar una pena privativa de la libertad o pecuniaria. Y así vamos a lograr lo que se llama justicia. Desde el ámbito criminológico vamos a entender entonces ¿qué es esta parte del crimen? ¿Sí? La acción, el acto de la conducta que cometió el criminal y el tratamiento que se le va a dar. Ahora sabemos que ya no son cerezos, centros de rehabilitación, sino son centros de reinserción social, porque la pena no se ve como castigo, sino reinsertar a la gente mediante un tratamiento con un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, por allá en 1971 se creó la Ley de Normas Mínimas, en la que por el trabajo, la educación y la capacitación te quitaban 2 días de penalidad. Entonces, una persona que ingresa, por ejemplo, por robo, son 5 años que debe compurgar mínimo. Entonces, si se pone a estudiar, a capacitar o tener un trabajo ahí dentro del centro de reinserción, pues se le van a ir quitando 2 años de penalidad. Por ejemplo, en diciembre se les dan beneficios de ley que se llaman, que es la liberación, preliberación, remisión parcial de la pena, ¿sí? Que ya cumpliste 3/4 partes de la penalidad que tenías, menos en casos de delitos de la salud, por ejemplo, en narcotráfico o en el caso de trata de personas que ya no es muy factible que la persona pueda salir con estos beneficios de ley. ¿Qué hace el victimólogo? Ya tuvieron algunas sesiones en el que se habló de la victimología. Saber cómo se hizo esa acción que quebrantó a la persona, que mediante el miedo, mediante los golpes, mediante la humillación, fue víctima de otro. Entonces, aquí se debe dar una reparación. Pero ¿cómo reparar a una persona que estuvo en cautiverio, en la que ya hay cuestiones psicológicas que se empiezan a dar, como el síndrome de Estocolmo, que hablaré más adelante, el Glashmin, entre otras que describiré? Entonces, lo que se trata de hacer con la victimología es dar una garantía de la no repetición, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ecuación del delito? Es decir, la decisión que tiene el criminal. Veamos los vectores de persistencia. Es decir, ¿por qué se comete un acto criminal? Que en el derecho, la normativa, dijimos que se le va a llamar delito, porque hay una ganancia y beneficio. Hay una motivación y experiencia que se va tomando cada que se va haciendo esta conducta criminal, como en el caso de trata de personas, cómo inician envolviendo con la labia a la persona y después la ponen a trabajar a su servicio. La predisposición de necesidades, no solamente de las que tiene el criminal, sino la víctima, la pobreza, la migración, el querer sobresalir ante los demás. Todos tenemos expectativas de vida y estos criminales saben por dónde pegarnos, por dónde se revientan o se rompen las personas. Los vectores de desistimiento para que no haya estos crímenes serían alternativas. Sabemos que no hay empleo, pero bueno, si no hay empleo, entonces todos robaríamos, todos secuestraríamos, mataríamos. No es así, pero algunas personas hay algunos problemas psicológicos y psiquiátricos que viven o el medio en el que están viviendo que hacen que puedan ellos participar en un crimen. Tienen que ver con cuestiones endógenas, exógenas, que dan la criminodinámica, es decir,
la confluencia del crimen, delito que se cometa, porque ya está reconocido, volvemos a decir, en un código penal. Entonces son alternativas, empatía, esfuerzo, riesgo y costo del castigo. Fíjense que muchos diputados han apostado que algunos crímenes, por ejemplo, el feminicidio o trata de personas, el incrementar los años va a lograr que ya la gente no haga la trata de personas o no cometa feminicidio, pero esto no funciona así, porque al momento que tú incrementas la pena, esto es directamente proporcional a que crezca el número de personas eliminadas. ¿Por qué? Porque el dicho lo dice, un muerto no habla. Entonces empiezan las desapariciones y tenemos toda una cifra negra que no conocemos dónde quedaron personas que fueron levantadas, secuestradas o que fueron víctimas de trata de personas. La criminología entonces investiga sobre las conductas antisociales o criminales, como la trata de personas, que es nuestro tema. La psiquiatría forense, como la psicología forense, aportan al sistema legal la oralidad, la relación psicodinámica del victimario, del depredador, aquel que goza explotando al otro en toda su esfera, y su víctima. La pedagogía, entonces, la pedagogía forense aborda el comportamiento humano desde el ámbito prosocial, mejor conocida como la prevención. Esto que nosotros hacemos en las escuelas, por ejemplo, haber visto este niño que al nombre al muñequito le puso pedófilo, investigar de dónde vino eso, si él tuvo contacto con alguien que le decían pedófilo. Si nosotros tenemos a nuestros alumnos de grupo y lo dejamos ir con estas ideas, imagínense llegando a su casa y que diga, mira, pedófilo, inmediatamente los padres se van a asustar y ver qué pasa en esa escuela. Posiblemente está siendo víctima de un pederasta. Aquellos que hacen una explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, porque tenemos que hacer una aclaración. La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia nos dice que no podemos utilizar la palabra menor, puesto que menor es reducir. Es decir, que siempre hay uno superior o más grande que esa persona. Y con esta progresividad de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, se nos combinan a decir niñas, niños o adolescentes. Niños es desde que naces hasta antes de los 12 años de edad. De los 12 años de edad a antes de los 18 años de edad, se les va a llamar como adolescentes. ¿Por qué? Porque la palabra menores dicen que se convertiría en despectiva y de discriminatoria. ¿Cómo podemos hacer nosotros una evaluación forense multidisciplinaria? Desde la psicología forense, creo no les comenté cuando iniciaba mi intervención, aparte de ser pedagogo, soy psicólogo jurídico forense. Entonces, estos conocimientos nos han permitido que podamos a ustedes estar exponiendo esta parte de la multidisciplina desde la criminología, la psiquiatría, la psicología forense y obvio desde la parte pedagógica. Bueno, la psicología forense va a ser una elaboración del perfil psicodinámico y acreditación pericial del daño psicoemocional, del TEP y del DESNOS. Anteriormente, el Death Note, Disorder of Stress Treat Not or with Side Specific, disculpen mi inglés, pero bueno, los trastornos de estrés extremo no especificado, que hoy desaparece DESNOS y utilizamos trastornos de estrés postraumático complejo, TEPT. ¿Sí? En este informe de impacto psicosocial va a hacerse un estudio desde la antropología social, un análisis psicosocial del entorno
identificando las asimetrías entre el poder y la vulnerabilidad institucional. Todo lo que nos falta a nuestras instituciones de justicia, de procuración de justicia, a nuestros ministerios públicos, ahora fiscalías, que a veces no tienen a este personal para hacer un análisis integral y multidisciplinario para poder apoyar a la víctima y saber cuál es el perfil específico del tratante y la víctima de trata de personas. Entonces, la criminología, como les decía a ustedes, es esta parte de por qué sucede este tráfico de personas. Entonces, se hace un análisis exhaustivo de la mentalidad criminal y la evaluación de la personalidad que puede estar encarado en algo que se conoce como misoginia del violentador o de agresor. Llamémoslo también depredador. Bueno, pero ¿qué estamos buscando? Quizá al monstruo equivocado. Siempre que escuchamos la palabra de trata de personas, parece que nos llega a la imagen un ser muy grande, barbudo, casi desfigurado, y nunca pensamos que dentro de estas 11 modalidades de trata de personas, el tratante de personas, este monstruo, puede ser tú, el que me está viendo, ¿sí? Puede ser un adulto, hombre, mujer, niña, niño, anciana, anciano, discapacitado, entre otros. Pero nos hemos llevado la gran sorpresa que las estadísticas nos revelan que hay un mito, el perfil desconocido violento del monstruo que está en las sombras, ¿sí? Ahí está escondido, agazapado el criminal, la criminal. El método, el secuestro repentino que se utiliza la fuerza bruta en un callejón oscuro, en un teatro, en un cine, que la motivación solamente es económica de lucro y que la víctima es capturada al azar, que es un crimen de oportunidad. Esto es el mito. La realidad o triste realidad nos dice que el perfil es alguien cercano, pareja romántica o reclutador encantador. El método, fraude, seducción, el verbo y abuso calculado de la vulnerabilidad, estarte estudiando. ¿Cuál es la motivación? No solamente, como decía el mito, la cuestión monetaria, sino también el goce de poder y el control absoluto de la víctima. ¿Cuál es la víctima? No es esta al azar. La víctima es seleccionada meticulosamente por sus carencias afectivas o económicas. Es decir, el tratante se va sobre esas heridas afectivas que tiene la víctima. La pedagogía de la explotación del padrote, que hemos conocido como el ganyul, el cinturita, pero más conocido como el padrote. En ciertas comunidades, ser tratante es un proyecto de vida aspiracional asociado al éxito económico y la masculinidad como lo hay ya mucho en Tlaxcala. El primer piso, ¿verdad? Es la tradición familiar, donde ya el abuelo, el padre, el hijo y el nieto han sido canyules, cinturitas o, como les digo, tratante de personas. Es un aprendizaje desde la infancia observando a padres o tíos, normalizando el delito. Viene un apadrinamiento, aquel que te va guiando, cómo le debes hacer, ¿sí?
este apadrinamiento, neófitos buscan a un tratante experimentado para aprender de los gajes del oficio. Dónde ir, cómo hablarles, cómo seducir. El objetivo, dominar el arte de reclutar, controlar y evitar que la mujer escape. Sin embargo, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. La trata de personas no solamente se da en la explotación sexual. Ya dijimos, hay 11 modalidades. También puede ser que la persona sea explotada para la mendicidad. Los mandan a mendigar para que ese dinero le entreguen a ese dominador, pero también pueden ser explotadas para extraer órganos o la explotación sexual, como esto de las mujeres, para la prostitución, pero también hay algunas personas que tienen desórdenes psiquiátricos, psicológicos, y los piden para parafilias, como la necrofilia. Es decir, captan a la víctima, la matan, porque solamente el necrofílico va a disfrutar de tener un goce sexual con un cadáver. Hay personas que solamente pueden experimentar placer sexual con un niño o con una niña. Entonces, son los pederastas. Los pedófilos, el pederasta es el que capta, y el pedófilo es el que tiene el contacto sexual con los niños, niñas, adolescentes. Y también hay personas que captan adultos mayores para la xenofilia, que solamente disfrutan teniendo contacto sexual con gente adulto mayor. Pero también pueden retener una persona contra su voluntad para la explotación sexual, porque hay personas que disfrutan teniendo contacto sexual con gentes amputadas. Entonces hay una serie de cuestiones que a veces nos encerramos nada más en la explotación de las personas, mujeres, para el comercio sexual. Y no, son 11 formas que tiene la trata de personas, ¿sí? Bueno, dentro de esta trata ha preocupado mucho esto que es la explotación sexual de, pues también, mujeres, hombres, niñas, niños. Ya dije, no importa la edad. Aquí la trata deja secuelas físicas, psicológicas y sociales devastadoras y duraderas. Jamás una persona que haya sido víctima de trata de personas va a lograr recuperarse al 100%. En su salud física se ve desnutrición, enfermedades de transmisión sexual, lesiones por abuso físico, huesos rotos, abortos forzados. Por ejemplo, hay clientes que son sádicos, entonces a la persona que está prestando el servicio sexual la van a castigar o inferir dolores indescriptibles, prácticamente hasta dejarlas muertas, porque el sádico sexual va a disfrutar causando daño, casi matando a su víctima. No la puede matar porque dejaría de experimentar el placer. Por eso la deja media muerta. Porque si la matara para tener el evento sexual, entonces sería la necrofilia. El necrofílico simplemente busca ya el cadáver de la persona. En la salud mental, ¿qué sucede? Hay un trastorno de estrés postraumático, depresión profunda, ansiedad, ataques de pánico, pérdida de la autoestima y trastornos de la personalidad. Voy a describirlos más ampliamente más adelante. El impacto social. Hay un aislamiento total de redes de apoyo, ruptura de lazos familiares. No, es que tú ya te prostituías, ya no es aceptada. La culpabilizan finalmente de que fue él, ella, que se prestaron a esa
trata de personas. Porque muchas adolescentes, hombres o mujeres, pues quieren ser artistas, triunfar. ¿Quién no tiene esas ganas de triunfar? Entonces se van a otro país, a otra región, y es fácil que una persona las pueda envolver prometiéndoles un trabajo muy jugoso, que se van a volver famosas, que las van a convertir en cantantes, actrices, entre otras promesas que nunca, nunca van a ser verdaderas. Hay una estigmatización, perdón, por parte de la comunidad. Vamos a hacer aquí una pequeña tabla del trastorno de personalidad del tratante de personas, es decir, del victimario. Ya habíamos adelantado que son personas que tienen mucha labia, ¿sí? Son amables superficialmente, empáticos, graciosos, parecería que son estas personas. Tienen una autopercepción sobrevalorada. Creen que ellos son los que dominan todo, tienen el mejor trabajo, son los mejores. Siempre hay esa confusión de megalomanía, de narcisismo que envuelve al tratante de personas. Sufre de una patología de mitomanía, la mentira o pseudología. Siempre mienten, 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 pero llega el momento que se vuelve patológico porque hasta ellos se creen sus propias mentiras. Son manipuladores. Tienen ausencia de remordimiento, culpa y empatía. Son irresponsables, propensos a sufrir aburrimiento, entonces se van y captan otra víctima. Son impulsivos, no tienen control de impulsos, ausencia de proyectos de vida o a futuro, pobre control de su comportamiento, delincuencia en su juventud y versatilidad criminal. Pudieron empezar por robar, hacer un levantón, secuestrar, algún fraude, y van escalando en esa medida. El perfil psicológico de la víctima. ¿Qué es lo que tiene la víctima para caer en las redes de la trata de personas? Los tratantes seleccionan, ya habíamos comentado, a sus víctimas de acuerdo con las necesidades del mercado, aprovechando el entorno en que viven y realizan sus actividades. Las víctimas potenciales para su captación entonces serían personas mayores de edad que han sido sometidas al abuso físico, emocional o sexual, se encuentren en el comercio sexual, estén en proceso migratorio o de tránsito. Uno de los puntos que creo no mencioné atrás es que se decía que son parasitarios, es decir, viven a costa del trabajo de los demás. Ellos no se preocupan por hacer nada, nada más recaudan, ponen a las personas a prostituirse y pasan para que le entreguen el dinero. Y cuidadito con que se queden con algún centavo o hablen más de lo que debe ser con el cliente. Hay una anatomía de la vulnerabilidad de la víctima. A nivel estructural, la pobreza, la desigualdad económica y la exclusión social. A nivel familiar y social, la violencia doméstica, discriminación de género y entornos marginales. Nivel individual, carencias afectivas profundas, que ese es uno de los puntos más importantes que utiliza el tratante de personas. Las heridas que existen de las personas al no haber triunfado, al no poder sobresalir, el querer tener dinero, un estatus social, entonces esa carencia afectiva, esa necesidad da la oportunidad para que sea la víctima del tratante de personas. La edad biológica
sobre todo en la infancia y adolescencia, que son los más factibles de la trata de personas. Veíamos en alguno de los mitos, pensaríamos que nada más son los hombres que se dedican a la trata de personas, pero desgraciadamente no. La estadística da que el mayor número de tratantes de personas son mujeres, por la confianza que se les da de nunca pensar otra mujer que pudieran ser captadas, sometidas estas personas para la trata de personas. ¿Cuál es la ingeniería del sometimiento? ¿Por qué alguien puede caer en esa red? Primero, hay un aislamiento total, corte drástico de redes de apoyo. El tratante se erige como la única fuente de contacto. Con nadie más habla. Condiciones extremas. Reducción a un nivel de supervivencia básico. Recordemos que en la Ciudad de México una persona venida de Argentina llegó a un lugar donde se lavaba y planchaba ropa pidiendo trabajo a cambio de la comida. Las personas esta le emplearon y le pusieron grilletes literalmente a sus piernas, la explotaban laboralmente, no le daban de comer y ella tuvo que arrancarse partes de su pelo, ¿sí? Para podérselo tragar. Entonces sufrió mucho tiempo hasta que logró escapar y se conoció de este uno de los casos más emblemáticos de la trata de personas. Entonces, esta reducción a un nivel de supervivencia básico, la seguridad vital depende exclusivamente del captor. Si escapan de él, no tienen otra posibilidad de subsistencia. Están totalmente aislados. El vínculo traumático. Trauma, esta palabra que empleaba Freud, quiere decir herida. ¿Cuáles son las heridas por las que hay un vínculo? El desarrollo del síndrome de Estocolmo, en que estas personas han creado total liga, someterse al victimario, que posteriormente ya lo ven como su única fuente de supervivencia y parecería que lo entiende por qué se dedica a la trata de personas, entonces lo va a proteger y es muy difícil a veces procesarlos porque la víctima va a abogar por ellos, de que los trataban bien, de que ha sufrido mucho en su familia y entonces se da esto que es conocido como la identificación de la víctima con su victimario como síndrome de Estocolmo. La víctima asume la subordinación para apaciguar la violencia y evitar la muerte. No le contradice nada a este tratante o a su victimario, hacen todo lo que les dice y la palabra de ellos es la única verdad que existe. No pueden cuestionarla. Ahora, en el cuarto momento de esto que decíamos, ¿por qué pueden ser víctimas las personas de los tratantes? Se encuentran en situación de pobreza, ya lo hemos mencionado, la exclusión, carente de oportunidades, desarrollo profesional, estén sujetos a culturas o costumbres que faciliten la captación, en los niños, niños, adolescentes en situación de vulnerabilización, sin hogar y cuidado parental, que buscan alimento, atención, afecto. Todos estos niños que vemos por las calles que parece que no tienen familia son víctimas potenciales de los tratantes de personas. Y a su vez, utilizar a estos niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores, jóvenes, para captar más personas. Compadres, parientes o personas encargadas que los venden o entregan para pagar deudas u obtener un beneficio económico. ¿Cuántos padres de familia sin escrúpulos han vendido a sus hijas o tienen una deuda y dicen, pues ahí está mi hija, mi hijo, para que puedas disponer de ellos, hasta la misma pareja? En el proceso de captación, los medios son el engaño, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, entrevistas de trabajo, promesa de noviazgo o matrimonio,
ofrecimiento de becas o premios que incluyen la visita a otros países, ofertas de cursos de capacitación, viajes, entre otras, como el clan Trevi, ¿no? Que las iban a convertir en artistas. Bueno, los indicadores forenses de detección. Los indicadores somáticos o físicos. Ya mencionábamos en una diapositiva anterior estas marcas o quemaduras que vamos a ver en las víctimas. Tenemos que estar observando estas transmisiones que presentan de salud, sobre todo de transmisión sexual, como la sífilis, que ya parecería que se había erradicado, pero al no tener un higiene adecuado, pueden convertirse en portadoras o transmitir a otras personas esa sífilis o otras enfermedades de transmisión sexual. Hablamos de los abortos que tienen por la desnutrición y las conductas psicológicas que van a expresar, pues es un mutismo selectivo. No, no con cualquiera hablan. Pueden pasar días, semanas, sin que pronuncien una sola palabra. La evitación absoluta de contacto visual, no te miran, simplemente consienten. Los estados de hipervigilancia extrema, ¿sí? Les causa una especie de paranoia, que se sienten vigiladas por el padrote o por el explotador. Autolecciones y respuestas encaminadas por el tratante. Vas a hacer esto, te vas a cortar aquí, quizá para causar lástima o mejor beneficio económico. La presa del depredador o del tratante de personas, pues ya lo volvemos a señalar. La pobreza, estatus migratorio, entre otras que ya habíamos señalado. Ahora, ¿cuál es la arquitectura de la vulnerabilidad? El depredador no caza presas fuertes, rastrea las rastrea lo que nosotros conocemos como los traumas que de alguna u otra manera todos tenemos. Una crisis de identidad en la adolescencia, pobreza extrema, violencia doméstica, adicciones, dependencias. Entonces esto se convierte en el blanco perfecto de personas despojadas de sus defensas sistémicas, listas para la intervención del tratante. Son personas que se abandonaron a sí mismos. Ya decíamos que la mecánica de captación o la prisión invisible de lo que no vimos es el verbo, la seducción, la construcción de confianza, el aislamiento, la coacción y deuda que la víctima cree que tiene con esta persona por haberla trasladado de un lugar a otro. Entonces me debes tanto dinero y me vas a pagar prostituyéndote, ¿sí? Ahora, hay una guerra psicológica y de sometimiento. La mente de la víctima entonces está bajo los efectos del gaslighting y dominio mental. ¿Cuál es el gaslighting? El gaslighting es esta idea que se te impone, en el que tú empiezas a dudar de lo que dijiste. Es que tú me dijiste que te sacara de este medio, que vivías en tu casa, que tus padres te explotaban, que no te entendían. Yo te protejo, tú eres todo para mí, no tienes otra alternativa. Entonces empiezan a sembrar idea mediante gaslighting, que la persona asume que entonces lo que piensa ella no es verdadero. Simplemente lo verdadero es aquello que le impuso el otro. Es una forma de dominación mental. Distorsiona la realidad haciendo creer a la víctima que ella es la culpable de su propia explotación. Si estás aquí prostituyéndote o que te golpeé y esto, tú así lo quieres, así lo has consentido. Y caen. Es una forma muy recurrente que utilizan los pederastas, los tratantes, el pedófilo, todos aquellos que someten a la víctima, es decir, al depredador. El refuerzo intermitente.
ciclos calculados de extrema violencia, golpean y golpean con tan violencia y de repente paran. Y entonces el otro se sorprende o dice, ¿a qué hora me va a pegar? Entonces hago esto, no hago esto. Vienen unos periodos de discúlpame, mira, ten estas flores, te voy a llevar a pasear, es que tú hiciste que me violentara, bla, 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 bla. Entonces esto genera un vínculo traumático paralizante. La persona ya no sabe qué hacer. Porque sí es violento, pero también me demuestra que me quiere, me llevó aquí, me compró, me hizo, etcétera. Me besó mis heridas. La indefensión aprendida. Esta situación en que la víctima a veces ya es una forma de que no tiene otra alternativa, de que ella solamente nació para ser explotada. Entonces es como el elefante que si desde chiquito le encadenaron a un pequeño palo, en ese momento el palo pues sí lo retenía, pero va creciendo el elefante y ya se le quita ese pequeño palo y el elefante con su fuerza incluso lo podría quitar. Pero ya tuvo este dominio que cuando chico no pudo quitarse ese palo, entonces ya está en su mente que nunca se va a poder quitar el grillete. Esto pasa con este concepto de indefensión aprendida. La víctima es convencida de que el tratante es su única vía de supervivencia, anulando toda voluntad de escape. Entonces, el perfil del tratante, más allá del estereotipo, es, le decíamos, el mito que es un extraño, que siempre es hombre, que opera en las sombras. Pues entonces la realidad es que sí es carismático, tiene notable participación las mujeres, hay más mujeres que están en este mercado y se esconden a plena vista. Todos los vemos. En esta clase pudiéramos estar enfrente de de alguna de ellas. La psicopatía del depredador integrado. Es un individuo que no ingresa a prisión y triunfa en la sociedad, pero operan bajo una estructura de personalidad psicopática. Esto ya lo mencionan en el texto del PCLR, donde se da el perfil de el psicópata, pero hay un problema. La palabra psicópata más bien debe ser empleada a las personas que tienen alucinaciones, que es el paciente. Voy a emplear una palabra que no es, pero que es descriptiva, al loquito, ¿sí? Que así le llaman. No, el que tiene estas conductas antisociales depredadoras tiene una conducta sociópata, que es el término que en realidad maneja el PCLR, ¿no? Que son 20 ítems para saber si eres o no psicópata. Bueno, en el plano afectivo, las emociones son superficiales, ausencia total de empatía y remordimiento genuino, incapacidad de formar vínculos duraderos. En el plano interpersonal son arrogantes, egocéntricos y altamente manipuladores. Usan un encanto superficial para dominar. En el plano conductual son irresponsables, como les decía a ustedes, se les llama parasitarios, viven a costa de los demás. Buscadores de sanciones impulsivas y orientados a la dominación parasitaria de otros. La transformación psicológica del tratante. 1. Matar el sentimiento. Hay una supresión activa de la empatía, el autoconvencimiento de que la explotación es simplemente un trabajo. 2. Fragmentar la vida de la víctima, la doble vida perfecta. El victimario parece ser un buen padre de familia, amoroso, pero en la esfera privada es el depredador, el explotador, es brutal en su oficio. Están deshumanizados. Borrar la identidad de la víctima no le importa a cualquiera
Puede ser víctima y no le va a causar mayor enfado. Puede ser Ernestina, Cristina, Antonio, Juan. Sus nombres no representan nada. Reducir a la persona a un objeto de consumo y generador de ingresos. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. He visto, escuchado en algunos cursos que esto que se llama de reducir a la persona a un objeto, dicen que objetivizan a las personas. Tú no puedes objetivar a una persona, no existe el verbo objetivar. Es cosificar a la persona, reducirla a nada, reducirla a una cosa que puedas manipular, explotar, hacer lo que quieras con ella, como una cosa, como esta botella que puedo aventar, que puedo tomarla, etcétera. Es una cosa, no objetivar. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Entonces, así como dijimos que no vamos a utilizar menores, no vamos a utilizar que objetivamos a las personas. Las cosificamos, las reducimos a cosas. El cuarto elemento que hace que el tratante tenga esa estructura, el goce de poder. La adicción al dominio absoluto, el placer real proviene de tener a otro ser humano a su total merced. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la tipología del victimario? Bueno, sus redes y pseudoagencias. Sofisticación alta, actúan en estratos altos del mercado, uso de violencia disuasoria, no constante, buscan preservar físicamente a la persona, a la víctima, pues tienen en momentos que sí comprar buenos maquillajes, ropas de marca, tenerlas bien alimentadas, porque si no, un cuerpo desnutrido que esté golpeado, puede ser que eso baje lo que se espera económico de esa víctima que tienen para la explotación. Este perfil persuasivo y seductor es importante para que la víctima pueda trabajar sin problema para el victimario. Los tratantes o freelancers, ¿sí? Son individuos aislados, que es una criminalidad individual, pero por lo regular esto pertenece al crimen organizado, porque la explotación sexual, por ejemplo, es transnacional, ¿sí? Por eso vemos en diferentes, por ejemplo, en México, que hay centros de prostitución donde hay de diferentes nacionalidades, argentinas, venezolanas, cubanas, entre otras tantas. El uso de la violencia directa y encierro forzado, humor altamente cambiantes, insultos alternados con, perdóname, no quise decirte esto, pero tú hiciste que me enojara, no sé. Creación de dinámicas de jaula de oro. Pues sí, pueden tener ahí albercas, todo, pero no pueden abandonar ese lugar porque es donde llegan los explotadores de estas personas. ¿Cuál es el modus operandi o la forma en que operan el flujo de la trata? Pues la fase uno es la captación, 2, traslado y desarraigo, 3, acogida y ocultamiento y la explotación. En la fase uno, el uso del fraude, el engaño publicitario, manipulación afectiva y seducción, que ya de alguna manera las hemos mencionado. ¿Sí? La tipología clínica de la agresión sexual, ICAS, conocido como el cuestionario de indicadores psicológicos y comportamentales de los agresores sexuales, son reafirmación de poder, explotador, por ira y sádico. ¿Cuál es el de reafirmación de poder? Buscan control y dominio para reafirmar su virilidad. La violación es el nivel más alto de la supremacía, somete mediante la fuerza. Por ira, alta violencia física, motivación no sexual. El agresor descarga su rabia y castiga a la víctima como representación de una persona odiada. No sabemos si tienen ese imaginario a la madre, al padre, a la hija, a la esposa, entre otras. Explotador. Acto impulsivo del depredador, indiferencia total por la víctima, usa la fuerza únicamente para obligarla a prácticas sexuales sin involucramiento emocional. Sádico. El perfil más peligroso es este del sádico, ¿no?
expresa fantasías agresivas donde la excitación sexual está directamente ligada al dolor, miedo, terror extremo de la víctima. Por eso es donde esta parte sádica puede darse, decía, la necrofilia, puede darse el sadismo, como la palabra lo menciona, entre otras. Ahora, la trata de personas, pues no es otra cosa que la prisión sin barrotes, ¿sí? El paso uno es la fantasía, crear la ilusión de un amor, una aventura, una oportunidad perfecta. La dos de la confianza es el aislamiento y la coerción que ya habíamos hablado. Ahora, la matriz psicológica del vínculo, la táctica criminal, que esto nos diría el criminólogo, es la violencia impredecible. ¿En qué momento va a actuar? Me va a violentar. El aislamiento, monopolio de información. Solamente él concentra toda la información, nadie más le va a proveer de otra o siquiera de hablar con la persona. Manipulación afectiva. Mira, trabaja, solamente si juntas este dinero, nos vamos a ir a otro lugar, vamos a vivir felices o vas a lograr llegar a ser una gran actriz, una gran cantante, etcétera, obtener dinero. El mecanismo de supervivencia visto desde la psiquiatría es la hipervigilancia, decimos que se crea esta parte de paranoia, se distorsiona lo que se ve con lo que se siente, que conocemos como una distorsión cognitiva y de dependencia. Un vínculo traumático y lealtad forzada. Todos estos elementos ya mencionados crean lo que se conoce como el estrés postraumático complejo. Está primero el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? El desnos que ya le habíamos comentado a ustedes, que ahora se conoce como estrés, trastorno de estrés postraumático y depresión profunda de disociación. Aquí se las explicamos con más detenimiento. El daño psiquiátrico, sí, por trastorno de estrés postraumático complejo, conocido como TEPTC, hay un daño cognitivo y psicológico, trastorno por estrés postraumático complejo, disociación crónica, depresión severa, sentimientos de culpa y desesperación. Ya sabemos esta depresión que en la antigüedad se le conocía como melancolía, estar en un estado de llanto perpetuo, de desesperanza total. El daño somático, ya mencionadas en otras diapositivas, la desnutrición, el dolor que se manifiesta pero que no lo ves, que dice que le duele el alma, que ya no existe la esperanza, secuelas de enfermedades, adicciones por tabaquismo, estar tomando o estar tomando con los clientes diferentes bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas o de diseño. El daño conductual, hostilidad defensiva, ¿sí? Reaccionan a veces con pánico, conductas autolesivas, se cortan, tienen tricotilomanía, es decir, se arrancan segmentos de pelo, onicofagia, se están mordiendo la lengua o se están arrancando pedazos de piel, se pellizcan, se golpean, entre otras. Hay un deterioro de creencias que anteriormente se tenían. Ahora, vean lo que sucede estadísticamente. Se reporta por la ONUDEX, por lo que es la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, que 150,000 millones de pesos son las ganancias anuales generadas por la trata a nivel mundial. El 85% son casos judicializados en un estudio europeo cuyo fin exclusivo es la explotación sexual. El 92% acusados en extranjeros en países de destino, revelando redes
transnacionales. La participación femenina que ya mencionaba a ustedes, contra el estereotipo existe un número crítico de mujeres operando como reclutadoras y controladoras, utilizando la confianza de género para captar a las víctimas. Son de espantar, ¿no? Esta estadística criminal. Las fallas sistemáticas y la revictimización, que hay una confusión legal, se confunde trata con explotación. Se condena al último eslabón mientras los arquitectos criminales quedan impunes. Falta de comprensión del trauma. Víctimas que defienden a sus captores por vínculos traumáticos son criminalizadas por autoridades sin capacitación psicológica. Pues llegas a la fiscalía y dice, no, pero sí me trataban bien. Ah, bueno, entonces no lo está acusando. Y entonces la persona se burla del sistema. Ausencia de refugios especializados. Rescatar a una persona con sin atención psiquiátrica a largo plazo garantiza la revictimización. ¿Sí? Todo esto se pulveriza porque la víctima finalmente no va a encontrar esos apoyos. ¿Sí? Y bueno, vamos a regresar la anterior, ya para finalizar. El modelo de atención que se debe construir sobre una base inquebrantable de derechos y dignidad sería prioridad absoluta a la protección y bienestar en casos de personas, de niños, niñas y adolescentes, enfatizando en los adolescentes de 18 años de edad que ya pasan a ser jóvenes. Respeta y se adapta al origen cultural, étnico y lingüístico de la persona, ver su parte de interculturalidad, aplicando el protocolo para juzgar con perspectiva de interculturalidad. En el interés superior de la niñez, artículo número 6 de la Ley General de Niños, Niños y Adolescentes, entonces aquí tenemos que está revisando el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. En la perspectiva de género, también tenemos que ver el protocolo para juzgar con perspectiva de género. La persona es sujeto de derechos, no un objeto de rescate o un mero testigo. También ahí mismo, en perspectiva de género, reconoce el impacto diferenciado de la trata en mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes. El enfoque del poder. El objetivo es desenvolver el control, la autonomía y la capacidad de decisión a la persona sobreviviente. Pues hasta aquí, queridos amigos. Gracias. Es un tema complejo. Tuve que irme muy rápido, no pudiendo pues ser más meticuloso. Pero estamos a sus órdenes en la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán, en enlace jurídico. Me pueden contactar en mi correo electrónico usaer89a@gmail.com o como presidente del Colegio Federal de Peritos, presidencia@colegiofederaldeperitos.org o en nuestros canales de YouTube donde pueden ver estos análisis con más detenimiento, en mi canal de YouTube Psicomentario 13 o en el canal de YouTube del Colegio Federal de Peritos. Muchas gracias por su asistencia y a todo el apoyo que nos da el gobierno del estado de Michoacán.